En videos anteriores se pudo ver claramente la diferencia entre jobs y transformaciones, pero mostraremos un paralelo para que quede más claro esta información. Entonces, jobs o trabajos y a la derecha transformaciones. Entonces vemos que los jobs son un conjunto de transformaciones, trabajos y pasos que se ejecutan de manera secuencial. El job en sí no maneja registros sino secuencia de tareas, o sea, es decir, que lo que hace un job es que puede unir varias secuencias y esas secuencias pueden tener un flujo secuencial. Dentro de ellas podemos llamar los trabajos, podemos llamar transformaciones, podemos llamar condiciones, y esto hace que se cree un flujo de procesos. En las transformaciones realmente es un conjunto de pasos o steps que están interconectados por unos saltos llamados hubs. Consisten en mover y transformar filas de origen a destino. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los jobs hacen una secuencia de procesos, lo que hace realmente las transformaciones es una secuencia, pero de información que se transforma, o sea, es un flujo de información que se mueve y se transforma. En cambio, los trabajos es un flujo de secuencias y de condiciones que van uno detrás del otro. Los jobs o trabajos terminan en una extensión .kjb cuando se van a guardar, eso él pide esta extensión KJB. Las transformaciones se guardan en extensión .ktr. Los jobs se procesan de manera secuencial, viene uno detrás de otro, o sea, paso a paso van uno detrás del otro, de inicio a fin. Las transformaciones se procesan de manera simultánea y asíncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ser obligatoriamente una detrás de otra, sino que pueden haber que una derive a otra transformación y esta a otra transformación, y hayan procesos de transformaciones de manera paralela. Los jobs o trabajos se pueden ejecutar varias transformaciones a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Entonces podemos crear varios archivos KTR, o sea, varias transformaciones, y después crear un job y dentro de ese job invocarlas, esas transformaciones, para que se ejecuten de manera simultánea dentro de un jobs. O sea, es decir, un jobs puede enmascarar, puede atrapar varias transformaciones. Las transformaciones se ejecutan una a la vez, es decir, un archivo KTR a la vez, cada transformación un archivo KTR. No puedo ejecutar varias KTR de manera simultánea dentro de una misma transformación. Los jobs no son ningún programa, sino que realmente es un conjunto de metadatos en XML. Las transformaciones tampoco son ningún programa, o sea, no son ni un .exe ni genera nada de eso. Simplemente son archivos que, si uno los puede mirar internamente, son realmente archivos XML. Los jobs están compuestos de pasos y líneas que unen a esos pasos. Las transformaciones también están compuestas de pasos, o sea, de steps, y de líneas, o llamadas también hubs, que unen los pasos. Los trabajos o jobs tienen que la salida de cada jobs es un estado que o es exitoso o es fallido, prácticamente como si un if o un else. Las transformaciones, la salida de cada transformación es un dato, es decir, el resultado de una transformación tiene que dar un dato, ya sea un dato que lo hayan fraccionado, lo hayan transpuesto, lo hayan normalizado, pero que ese dato se haya transformado. La salida es un dato transformado. En cambio, la otra es una salida, es o exitoso o es fallido, es un ok o es un no ok. En los jobs o trabajos se pueden crear un control de flujo de errores. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden crear de cierta forma como un if y un else. Es decir, bueno, si sí, como un rombo de decisión, si es exitoso, genere un mensaje de satisfacción que fue exitoso, y si no, pues genere un mensaje de error que fue fallido. En las transformaciones esto es rígido, es decir, nosotros no podemos hacer como un if y un else en las transformaciones, porque no tiene ese flujo de control de errores. Simplemente cuando no se ejecuta la transformación, en la ventana de resultados genera un error y no se ejecuta la transformación. Como cuando uno compila un programa y bota un error, se queda ahí. Exactamente. Hasta aquí hemos terminado nuestro paralelo entre lo que son jobs o trabajos y lo que son transformaciones de la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Muchas gracias.